Bueno, está claro que perdonar la malversación, bueno, para Pedro Sánchez no es ningún hito, es una cosa normal. Se levanta por la mañana, ve un separatista y dice, ¿tú qué has hecho? No, yo robar. Ah, pues mira, te perdono que me vas a dar el apoyo. Bien, malversación. Los perdones estos de indultos particulares, privados, alguno a Junqueras, oye, que has hecho arder Cataluña, que has destrozado la convivencia, que te has llevado también dinero, que has desafiado la Constitución, no pasa nada, ¿me das tu apoyo? Venga, pues yo te indulto, no hay ningún problema. Y ahora ya hemos pasado a la parte masiva y a la parte que están viendo, a la parte de terrorismo y, cuidado, como se les quedaba corto, de alta traición. Así, literalmente. Habrán visto lo que ha ocurrido esta semana. Ha tenido no reparos, sino la prevención de saber que Europa le iba a tumbar de una forma ya obscena lo que están construyendo bajo ese paraguas tremendo de ley de amnistía, que de verdad debe haber por ahí algún delincuente escondido en algún país extraño que a lo mejor no le afecta, pero a todo el resto, con tal de que apoyen a Sánchez, les afecta. Bien, el primer paso que dieron fue directamente, y así está la negociación en estos momentos, en el de asegurar que esto que están viendo, estas imágenes, no son terrorismo. Esto continuado, por cierto, porque todos los casos que se están estudiando y que se están investigando judicialmente en estos momentos abarcan desde antes del golpe del 1 de octubre del 17 hasta, como poco, el año 2019. Cuando tú cometes este tipo de actos, de hacer arder la calle, de limitar libertades, de marcar a chavales para que no puedan ser educados en español, de marcar comercios, de marcar a la gente, de reventar determinados negocios, de molestar a todo el mundo, de utilizar dinero para construir tu estado paralelo, de generar CDRs terroristas. Sí, uno de ellos, llamado ETR, tenía incluso planes de un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona y había experimentado, ya había probado explosivos en una cantera. ¿Cómo le llamamos a ello? A estos señores de la izquierda, ¿no le llamamos terrorismo? ¿Y la Kale Borroka qué es? ¿No es acaso un mecanismo para conseguir que la gente no aguante más esta situación pseudobélica y se acabe teniendo que marchar de allí? Y por tanto alteras el censo electoral y alteras las elecciones y robas las elecciones. ¿No es eso lo que ocurrió en el País Vasco con la Kale Borroka? Bueno, pues es lo mismo que estaba ocurriendo en Cataluña. Bien, todo eso, según el señor Pedro Sánchez, si tú por el delante no te llevas a una persona pegándole un pistoletazo en la cabeza, a tiros, no es terrorismo. Qué casualidad, ¿eh? Una definición exactamente contraria a la que aparece en el Código Penal y a la que aparece en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que han tenido que cortarlo, solamente han incluido como excepciones los artículos 2 y 3, porque si seguían entraba todo el resto. Y claro, en el resto va y resulta que sí que entra. Para que se hagan una idea, delitos que han dejado fuera del concepto este suyo maravilloso de un terrorismo admisible, el secuestro. El secuestro para ellos es terrorismo admisible, el impuesto revolucionario es terrorismo admisible. ¿A que nos va sonando a ETA? Bien, evidentemente, porque la ley de amnistía, según sus planes, tiene que acabar ahí. Vale, pero les parecía poco todo esto. Entonces, ¿qué han empezado a negociar con Junts? La alta traición. La alta traición. Que hayas pactado, por ejemplo, con Rusia, un Estado enemigo de las democracias occidentales, enemigo de Ucrania, enemigo de la OTAN y que ya ha utilizado su poder bélico, de hecho tiene en estos momentos invadida Ucrania, bien, pues pactar con Rusia para que Rusia te dé dinero a través de criptomonedas, de financiación opaca, y tú utilices tu pequeña estructura, la pretendida pequeña estructura de la República Catalana, ¿para qué? Para reventar la Unión Europea por dentro, porque de esa manera tenían un lanzador de dinero con el que pagar a sus distintos mafiosos y reventarnos las democracias liberales. Pues también están negociando ya meter la alta traición. Yo, de verdad, ¿qué quieren que les diga? Esto es obsceno, esto es obsceno. Yo cada día estoy más convencido de que Europa efectivamente esto se lo va a llevar por delante y gracias a Dios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo de Reinders, ¿qué quieren que les diga? Es un poema. Pero bueno, el Tribunal de Justicia es otra cosa de la Unión Europea. Ahora, lo que me extraña hasta este momento es que ya directamente no haya alguien que haya levantado la voz y haya dicho, miren, más allá de que esta colección que pacta con Sánchez son evidentemente delincuentes, pero del peor nivel, lo raro es que alguien no haya dicho directamente, Pedro Sánchez, es que usted es el que debería estar por alta traición, porque es surrealista, pacta con todos aquellos que quieren traicionar España y destruir España. Pedro Sánchez, si se libra, será precisamente por la seguridad jurídica, pero vamos, está a 3 pasos del delito de alta traición. Bueno, pues como teníamos poco con el hecho de perdonar vía indulto, vía ley de amnistía, malversaciones, terrorismos light, ahora va y resulta que se pone a negociar Pedro Sánchez directamente una alta traición y además, ¿con quién? Con Rusia, por si había pocas evidencias. A lo largo del programa les vamos a mostrar hasta qué punto lo conocía y lo sabía un señor llamado Pedro Sánchez, porque ahora parece que el caso voló y dice, no, ha sido el juez Aguirre que acaba de empezar corriendo, lleva desde el año 19. Pero es que el propio Pedro Sánchez ha hecho alusión a esta historia y lo van a ver.
Él mismo ha señalado que había conexiones con Rusia. En el Partido Socialista lo sabía todo el mundo y les ha dado igual. Se han puesto a negociar sabiendo que Junts tenía conexiones con Rusia. Lo sabían perfectamente. Luego vamos a hacer otro bloque en el cual vamos a darles todas las pruebas de este caso. Pero vamos a centrarnos aquí más en la parte política. Porque hay que tener una cara muy dura para estar diciendo, no, son los jueces que han salido corriendo. ¿Que han salido corriendo? Usted se ha acostado con todos los delincuentes que había. Se ha cogido la calle y delincuente que había, delincuente al cual le ha prometido algo para que le hiciera presidente. Y dice, claro, ahora resulta que los jueces hablan, pero ¿cómo no van a hablar? Si es que no tiene a nadie que no sea delincuente negociando con usted. Pues claro, si hubiese cogido gente normal, pues evidentemente, claro, primera cosa, no hubiese llegado al poder, segunda cosa, no estaríamos así. ¿Es culpa de los jueces? No, es culpa de Pedro Sánchez, que lo conocía perfectamente, el caso Bolo. Repito, desde el año 19 se lleva investigando. Pero bueno, Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Sandra León, muy buenas. ¿Qué tal? Que has hecho ya ahí tu primera entrada a través de Mea Confidential, te has colado con la SL. Bueno, ya veremos si nos inventamos algo para esa SL. Vamos con lo que está ocurriendo. Quiero que toda la gente vea dos fragmentos y juzguen ustedes mismos, porque es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, primero, sobre cómo opina cuando habla de Putin. Escúchenle. Putin ha tratado de dividir a Europa de todas las maneras posibles, con fake news, con desinformación, con ciberataques, con espionaje, acercándose a actores políticos y también a actores económicos en nuestro país. Vale, ¿y a quién se refería? Se refería a Junts, directamente. Bien, se pone a negociar con Junts. Junts le va a hacer presidente, de hecho ya le ha hecho presidente, y entonces cambia, debe ser el cambio de opinión famoso. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. El juez Sánchez. O sea, no sé muy bien, Raúl, por dónde empezar, porque se convierte en juez, da órdenes, presiones, niega lo que él dijo, él sabe que hay, y repito, les vamos a mostrar todas las pruebas, él sabe que hay una conexión de Junts con Rusia, sabe que evidentemente la Kale Borroka que montaron y todo lo que montaron adicional es terrorismo, lo sabe perfectamente, pero le da igual. Han dejado de ser terroristas. Amén. Bueno, lo primero que hay que decir es que en España ni se ha juzgado ni se va a juzgar a nadie por ser independentista. Totalmente. Eso que le quede claro a Sánchez. Quiero decir que el problema no es que dice el independentismo no es terrorismo, es que no se ha llevado a juicio al independentismo ni a la ideología independentista. Se ha juzgado y se ha condenado a unos señores por unos hechos concretos, hechos en los que hay acciones que son de terrorismo. Y eso es indiscutible. Pero si es que lo que vamos a ver es una justificación permanente y da igual retorcer un argumento, cambiar de opinión, como dice él. Y en la cuestión de Rusia, ahora vamos a asistir a una, y ya lo estamos viendo, a una ridiculización de todo el asunto. Por un lado, plantear que tanto el juez Aguirre como el juez García Castellón son poco menos que dos frikis, zumbaos, sí, que lo que quieren es protagonismo, que odian al separatismo y que esto es una historia de Anacleto, agente secreto. Eso más o menos es lo que está circulando en toda la maquinaria de propaganda sanchista. Pero bueno, yo a la gente le diría dos cosas muy rápidas, que no hace falta entrar en las pruebas y eso ya la instrucción cuando termine determinará qué delitos se han cometido o no. Pero en cuanto a la intención de Rusia de influir y de Putin de influir negativamente, de desestabilizar Europa, yo pongo un dato. En una cuestión clave que está marcando tanto la política como la economía europea de los últimos años, la cuestión energética. Sabemos a ciencia cierta que ha sido Rusia la que ha financiado especialmente a los verdes alemanes para imponer el gas como principal fuente de energía en Europa y todas las consecuencias que ha tenido eso, especialmente a raíz de la guerra de Ucrania. O sea que no es ningún disparate hablar de que Putin quiere desestabilizar Europa porque tenemos pruebas, hechos en cuestiones muy importantes que ya sabemos que la ha hecho. Y por otro lado, que no son 4 frikis los que se reunían con agentes de Putin, es el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, nada menos, el señor Alay, Terradellas, el representante de Exteriores y Madí,
que fue la mano derecha de Artur Mas. Totalmente. Son tres personajes muy importantes. Por ahora. Por lo tanto, por ahora. La desestabilización de Putin existe y los que se están investigando no son personajes secundarios precisamente. Raúl, por cierto, además Sandra, tú te lo sabes perfectamente, y Carles Puigdemont en su residencia oficial en Barcelona. Sí. O sea, uno de los que se reunió con personas oficiales era un señor llamado Carles Puigdemont. Vamos a ver a Borrell y vamos a ver de nuevo a Pedro Sánchez, y juzguen ustedes. Y este asalto dolorosamente destaca por qué tenemos que prestar más atención a la injerencia extranjera. Esto plantea una amenaza clara para nuestra democracia, nuestra estabilidad, nuestra seguridad. Y Pedro Sánchez, escúchenle, cuando decía que Torra era un xenófobo, no se podía uno acercar a ellos ni con palo, cosa que es verdad. Esquerra Republicana, que está anteponiendo el apoyo a un personaje, ¿no?, como ese Quim Torra, claramente supremacista, claramente xenófobo, que está basando todos sus postulados en una cierta o supuesta superioridad del pueblo catalán respecto al pueblo español. Eran racistas. El propio Borrell confirmaba, por cierto, además confirmaba, y no era una cuestión puramente de palabrería, hay un informe, el último, hay varios, pero el último informe de mayo del año pasado, de 2023, donde se certifica que ha habido injerencia rusa en los procesos democráticos, en los partidos políticos, y cita expresamente, ahora se lo vamos a mostrar, cita expresamente a Cataluña. O sea, esta información la tiene todo el mundo, incluidos ellos, pero ahora son unos frikis los que lo investigan. Hombre, para friki antidemócrata ellos. Hombre, yo creo que lo que hemos visto es a Sánchez en estado puro, ¿no? Es que llevamos 5 años o ya no sé cuántos en estos momentos viendo que Sánchez hoy dice una cosa, al día siguiente la contraria, sin ruborizarse y sin ningún problema. Pero es que están ahí sus declaraciones y esto de verdad que ya es ridículo. O sea, al final es que dices, no sé, vivimos en un mundo paralelo, no sé. Pero de todas formas hay quien puede decir, bueno, Sánchez no ha mencionado en su declaración, o Borrell no ha mencionado en su declaración a Cataluña expresamente, a Puigdemont expresamente. Irache García, portavoz socialista en el Parlamento Europeo, sí lo ha hecho, sí lo hizo en 2019. Mientras Sánchez... No, pero sobre todo lo ha hecho Europa, bueno, lo ha hecho la OTAN, lo ha hecho el Parlamento Europeo, que son mucho más fiables. El propio Partido Socialista, Irache García, decía en 2019 que gracias a mi grupo en el Parlamento Europeo se va a investigar las injerencias de Rusia en Cataluña, se va a investigar a Puigdemont, y de hecho hablaba expresamente y metía en el mismo saco ella, decía, los Le Pen, los Salvini, los Vox y los Puigdemont que tienen financiación rusa. O sea, que bueno, que ahora nos podrán decir lo que quieran, pero lo que dijeron está ahí. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de hasta dónde sabía de las actividades terroristas, de las actividades o vínculos con el terrorismo, de las actividades posiblemente relacionadas con ese delito de alta traición, repasando los distintos partidos, hasta qué punto sabía Pedro Sánchez lo que ocurría. Si nos vamos a documentos estrictamente oficiales, atención, de la implicación de RC en los famosos CDR, en los disturbios, con Tsunami, con ETRs, etcétera. Bien, 3 autos judiciales, por si era poco uno, 3. El primero del Tribunal Supremo de julio de 2019, creo que ha llovido, ¿verdad?, desde 2019. Hubo 2 prórrogas, las 2 motivadas, con mayor argumentación jurídica, ¿vale?, de 3 meses cada una, en octubre del 19 y en enero de 2020. Desde este momento, él tiene perfecto conocimiento, porque además se autorizaron pinchazos, de que lógicamente Esquerra estaba, no solamente porque es 19, 20, etcétera, no solamente que había estado, que eso ya lo sabíamos, en el golpe del 1 de octubre del 17, sino que había continuado con determinadas relaciones. Por la parte de Esquerra, vamos por la parte de Junts, es decir, de Carles Puigdemont. Amén de todo esto, que evidentemente también, si no, no habría una orden de busca y captura, ¿verdad?, contra Carles Puigdemont. Además de todo eso, los informes de la UE desde el año 2017 están narrando ya la injerencia de Rusia y la intromisión de Rusia en todo el espacio comunitario a través de los partidos separatistas catalanes. Y ahí hablan esos informes, repito, desde el 17, el último, mayo de 2023, con todo lujo de detalles, hablan de la injerencia rusa en el partido Junts. Hablan abiertamente de Cataluña y hablan abiertamente porque lo mezclan con una investigación que es la investigación del caso Boló, abierta desde el año 19. Yo no recuerdo, repito, desde el año 19, una semana o 2 semanas máximo de tránsito de tiempo, de periodo de tiempo en el cual no haya aparecido una información sobre el caso Boló. Todas las semanas, o por lo menos cada 2 semanas, ha ido apareciendo una información. ¿No lo conoce? ¿Pedro Sánchez no lo sabía? Porque ha hecho referencia directamente a que Junts era un partido supremacista, a que Junts tenía contactos con Rusia y a que Junts era un partido en el que te tenías que alejar a 19 kilómetros como muy cerca porque era todo lo peor que se podía imaginar. Y en eso acertaba. El pequeño problema es que en lo que no acertaba era, obviamente, en 3 minutos después ponerse a negociar con ellos. Bien, y de la actividad terrorista de Tsunami, desde el año 19 se lleva investigando judicialmente. No hay ni la más mínima duda
De hecho, ya está identificado incluso un mozo que tenía contactos y pasaba información a la Consejería de Interior. ¿Quién estaba en la Consejería de Interior? ¿Quién mandaba en ese gobierno? Primero fue un gobierno pactado entre Junts y Esquerra, y estuvo Quim Torra, y posteriormente ¿quién ha estado? Per Aragonés. Por cierto, en los mecanismos, porque se está hablando de los mecanismos de financiación a través de Rusia, si esa información o esos indicios se van confirmando, yo quiero recordar quiénes estaban al frente de la Consejería de Economía, porque era la gente de Esquerra. Es decir, que si los unos traían el dinero, los otros conocían la llegada del dinero. O sea, lo digo como hipótesis, ¿eh? Señores fiscales, pónganse a actuar contra lo que tienen que actuar, no con los que estamos informando de lo que pasa. Pero si traían dinero, en esos gobiernos de concentración, los responsables de economía en etapa del 1 de octubre eran los de Esquerra. Un tal Oriol Junqueras y por debajo un tal Per Aragonés. ¿Le suena? Porque ahora es presidente. Y una tal Marta Rovira Totalmente. Fugada en Suiza. Totalmente. Entonces, aquí saberlo lo sabía todo el mundo, empezando por Pedro Sánchez. Pero ahora resulta que no. Creo que nos está escuchando ya José Ramón Bauzá. José Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Un placer estar con vosotros. Eurodiputado, y déjame que dé las gracias, porque yo creo que en el Parlamento Europeo está ocurriendo ahora algo que yo creo que todos deberían meter en su ADN político, es decir, el grupo parlamentario del PP, el grupo parlamentario en el Parlamento Europeo de Vox y el grupo parlamentario de Ciudadanos colaborando al unísono y trabajando al unísono para defender España y el Estado de Derecho. Lo primero, déjame que te dé la enhorabuena, porque no es tan normal ver este tipo de cosas, y a ti te toca la parte que te toca, así que encantados, José Ramón. ¿Tú crees que con la aportación que estamos viendo en material, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, ¿tienen alguna duda de que en Cataluña ha habido injerencia rusa y que la puerta de entrada se llamaba Junts, por no llamarla Carles Puigdemont? Pues precisamente en eso estamos, en que no haya dudas sobre las injerencias rusas. Y de hecho, la semana que viene, en el Pleno de Estrasburgo, llevamos precisamente un debate en esa línea. Y las injerencias son de tres tipos, para que seamos muy conscientes de la profundidad a la que puede llegar. Puede ser una injerencia tecnológica, que es la que todos conocemos, a través de desinformación, a través de hackers o demás. Puede ser una injerencia social. Rusia ha estado en los países del este en los últimos 70 años, pero la más importante, la injerencia territorial. Rusia lo que busca desde siempre es identificar dentro de cada uno de los Estados miembros aquellos territorios que pueden generar una fragilidad social suficiente para que se traslade a lo político y haga y genere una inestabilidad en el seno de la Unión Europea, que es el máximo de los objetivos que tiene. Y en el caso de España, identificó perfectamente, y como bien habéis dicho, desde hace muchos años, desde hace décadas, diría yo, qué territorio, en este caso Cataluña, pueden utilizar para dinamitar, en este caso, la estabilidad. Lo habéis comentado también perfectamente, el caso de las reuniones de la Generalitat y el propio Puigdemont con líderes y con representantes rusos. El caso Por de cierto, la movilización económica. José Ramón, con líderes y representantes rusos, y hay que decirlo porque Rusia es como es, con líderes y representantes de la mafia rusa. Es que el tema, lo digo porque verle a Pedro Sánchez intentar ridiculizar esto da vergüenza ajena. O sea, que estamos hablando de Rusia, ese país donde por lo visto debe haber servicio de metro y servicio de polonio. Bien, pero al margen de eso, va y resulta que es que cuando se reunían con representantes de exteriores, algunas de las reuniones directamente con el servicio secreto, algunas incluso con miembros diplomáticos y otras con mafiosos, abiertamente identificados por Europol como mafiosos rusos. Efectivamente, y además, fíjate, lo que estamos queriendo es poner el polo en el resto de compañeros, en el resto de los países, para una cosa muy sencilla. Porque si desde España se amnistía a Puigdemont, no se está amnistiando simplemente a un fugado prófugo de la justicia que salió en un maletero, que es lo que no nos cansemos, o al menos yo no me canso de repetirlo, sino que se estaría anulando la posibilidad de identificar la injerencia de un tercer país, en este caso Rusia, hacia la estabilidad de un país, de un territorio como es la Unión Europea. Es decir, eliminaríamos la posibilidad de que desde todo el territorio de la Unión Europea y además como institución pudiésemos enganchar a Rusia generando una injerencia dentro del Estado de Derecho y de todo lo que es los tratados y la estabilidad político y económica que genera la Unión Europea. Por lo tanto, y es el discurso que estamos haciendo e incidiendo, repito, si se amnistía a Puigdemont, se está amnistiando a Putin, se está amnistiando y cortando todas las raíces, las infiltraciones que dentro de la estructura político-administrativa de España está metiéndose Rusia. Y en eso es lo que estamos. Y ahora es cuando empiezan a abrir los ojos. Hemos tenido que hablar de Putin y de Rusia, cosa que no está haciendo Sánchez, para decir, ojo, aquí Puigdemont es lo de menos. Aquí lo importante es que está Putin
infiltrándose en un país, uno de los países más grandes, una de las grandes economías, no solamente mundiales, sino la Unión Europea, y donde si se infiltra, luego es muy complicado sacarlo, por no decir José prácticamente Ramón, imposible. estaba recordando por el camino que a lo mejor en la Unión Europea les interesa saber que si alguien ha multiplicado por 3 las compras de gas ruso durante todo el periodo de ataque y matanza de gente en Ucrania por parte de Rusia, Ha sido España. ha sido España. Con permiso de Ha Pedro sido España. Sánchez. Es que ya llega un momento en el que dices, ¿en serio que la obviedad hay que probarla? Bueno, pues parece que sí. Última pregunta, José Ramón. Además no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Efectivamente, si se amnistía, en estos momentos a Puigdemont, lo que se está amnistiando es la entrada de Rusia. Con lo cual, lo que estamos permitiendo es la voladura del sistema democrático y de las democracias liberales. Pero, última pregunta. Absolutamente. ¿Tú crees que con esta información, porque tú has visto documentos donde se apunta abiertamente y se señala proceso separatista catalán, se habla de Junts abiertamente, ¿tú crees que con esto es posible que Europa no pare esa aberración antijurídica llamada ley de amnistía? Ahora Europa está más emproada que nunca hacia Sánchez y hacia la amnistía. Ahora más que nunca. Pero repito, Puigdemont es un mero títere, porque hay que decir Totalmente, una cosa. totalmente. Carlos Puigdemont pensaba que estaba utilizando a Rusia para sus Sí, intereses. Y es seguro. todo lo contrario. Ha sido Putin el que decía, voy a Muy coger claro. a este muñeco de ahí, que se llama Puigdemont, para utilizarlo, infiltrándolo dentro de lo que es mi red propia de injerencias hacia otros países. Es decir, ha sido él el utilizado. Por lo tanto, ya no hace falta prácticamente hablar de Puigdemont. De lo que hace falta, y es de lo que estamos, es decir, que gracias a una amnistía del que se supone que es, y va diciendo por ahí, el líder de la socialdemocracia europea, gracias al líder de la socialdemocracia europea podemos conseguir la infiltración de todo un sistema de corrupción, de terrorismo, de blanqueo y demás, precisamente ruso. Y es ahí donde estamos. Sí. Ya Puigdemont es lo de menos. Es una amnistía que en lugar de amnistiar a Puigdemont, repito, amnistía a Putin. Y es, ahora mismo, esa es, yo diría, querido Carlos, la tecla. Puigdemont es lo de menos. Es Sánchez versus Putin. Ahí yo creo que hay que igualarlos. La irresponsabilidad de un presidente de gobierno que ha sido presidente de la comisión del Consejo a nivel de la presidencia rotatoria hasta hace prácticamente 15 días, Ya. cuyos intereses le ha importado un absoluto bledo, es decir, ese que podía ser y que va a optar, si las cosas políticamente se le ponen difícil aquí, va a optar a ser presidente del Consejo en las próximas elecciones, pues teniendo en cuenta eso, lo que estamos diciendo, ojo, es que Sánchez va a amnistiar realmente a Putin, al verdadero terrorista y sobre todo al que identifica todo lo contrario a los valores de la Unión y sobre todo que trae terrorismo, blanqueo y todo lo que significa la voladura del Estado de Derecho. José Ramón, un placer y déjame también que te felicite porque yo creo que cada uno ha quedado en su papel, se tramita en el Parlamento Europeo una prohibición o una comunicación precisamente para prohibir las amnistías sobre delitos de corrupción y el Partido Socialista Obrero Español vota en contra. Dios bendito, o sea, récord Guinness en vergüenza, no digo que se haya alcanzado, porque en 3 días lo conseguirán superar. José Ramón, un abrazo muy fuerte. Y una última cosa, aquí no se trata de partidos políticos, aquí estamos trabajando todos, excepto el Partido Socialista y los partidos de izquierda, estamos trabajando todos desde Europa por España. Un abrazo fuerte, José Ramón. Un abrazo enorme, muchas gracias. Fíjate que yo creo que el Partido Socialista sí está trabajando. Es que trabaja mucho, pero en la línea contraria, claro. Por España no. En favor del España. totalitarismo, del Grupo de Puebla, del eje Moscú-Pekín, yo qué sé. O sea, porque es que es obvio el tema. Hay un dato que a mí me parece muy relevante, que es que está certificado también la relación de Rusia con Alex Salmond, el líder independentista escocés. Y lo pongo encima de la mesa porque... ¿Qué sucedió? Hay una relación no directa, porque es un asunto muy complejo en el que hay muchas causas, pero el referéndum de autodeterminación de Escocia y luego desembocó en el Brexit, quiero decir, que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene una de las causas, una de las explicaciones o de ese caldo de cultivo era el conflicto separatista escocés, con lo cual ahí vemos, quiero decir que esto le da toda la verosimilitud del mundo al interés de Putin de desestabilizar España a través de Cataluña y luego hay otra cosa que para mí es muy clara. Vamos a ver, si salen en tromba como han salido contra los jueces, a torpedear una instrucción, a insultar a los jueces por algo que, según dicen, es un invento, no tiene ninguna... Eso, es un invento, es puro lawfare. Entonces,
no debería haber ningún problema, porque si es un invento, si no, ¿por qué iba a poner en peligro la amnistía? Cuando hay esa furia contra el juez García Castellón y contra el juez Aguirre, es porque no es un invento, porque es un caso que, como has explicado tú, real, viene de atrás, y porque hay unos indicios y unas pruebas evidentes de la participación rusa en todo el proceso separatista. Ciérrame este bloque, Sandra León, que de hecho en el siguiente bloque vamos a pasar a hablar del caso Boló en concreto, de todas las pruebas. Y luego juzgan ustedes, pero que no les cuente Pedro Sánchez qué es lo que hay o deja de haber. Bueno, yo creo que es importante lo que decía Raúl de Alex Salmón, porque el juez Aguirre lo deja muy claro en el auto. En el auto lo que dice exactamente es eso, que el objetivo de Putin era desestabilizar Europa de una manera muy clara, en el caso de Cataluña, ¿no? Por una parte, por el efecto contagio, el efecto dominó que pudiera producirse en otros Estados miembros si se ve que una declaración unilateral de independencia concluye con éxito, y por otro, porque de ser así, eso hubiera supuesto la expulsión inmediata de España de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, el objetivo de Putin yo creo que queda más que demostrado, y luego pues lo vais a ver en el siguiente bloque. Las pruebas que hay sobre la mesa son evidentes, ¿no? Dicho esto, es verdad que tampoco hay que generar falsas expectativas a la gente. A lo mejor es muy complicado que haya condenas, porque todo lo que implique investigar a Rusia no va a ser fácil. Probarlo va a ser prácticamente imposible. O sea, probar el origen del dinero va a ser muy difícil. La llegada de dinero sí, pero tienes que saber el origen. Más allá de eso, yo creo que aquí también tiene un efecto de opinión pública, de propaganda. Claro. O sea, más allá de que se pueda sentenciar... Rusia te va a bloquear toda la investigación. Que la Unión Europea pues tiene que saber Totalmente. a qué se está enfrentando. Que en caso de que no haya condenas no significa que no haya habido hechos ni sospechosos, ni reprochables, ni nada. Lo que significará en todo caso es que vivimos afortunadamente en un Estado garantista de derecho, que los independentistas tenían que dar gracias, y que hasta que no se demuestra hasta lo último y no te condenan. Con lo cual, si hay condena, tengamos certeza de que es merecida, y si no la hay, no necesariamente vayamos a los hechos significa... probados y punto. Efectivamente. Y luego, dicho todo esto, es evidente que da igual que no haya condenas. A Pedro Sánchez no le interesa que se hable de este tema en Europa, por lo que ha explicado perfectamente José Ramón Bauzá, porque para Europa esto ya adquiere otro nivel. Ya no es hablar de terrorismo sí, terrorismo no. Esto ya es, lo que ha dicho, es que lo ha dicho perfectamente, esto ya no es amnistiar a un señor que se llama Puigdemont, es amnistiar a Putin. Y esto es algo que las instituciones comunitarias no pueden ni van a permitir, pero tampoco quieren permitirlo los Estados miembros, ¿no? Porque puede sentar un precedente muy peligroso. Y ese es el verdadero problema que tiene Sánchez. Sí, por cierto, solo esta semana, por iniciativa de Maite Pagaza, se va a celebrar un debate monográfico en el Parlamento Europeo sobre esta cuestión, sobre la cuestión rusa, en el que es bastante probable que intervenga el propio Puigdemont. Así que veremos lo que nos cuenta. Pues vámonos a ese bloque. Sandra, a ti te espero en el tercero, para hablar del descontrol que tenemos con inmigración, que también va fino el tema. La cúpula judicial està dient que se'ns tirarà al coll i no farem res. El jutge Aguirre reobre una causa de fa anys el dia abans de la votació d'aquesta llei i no farem res. El jutge Aguirre es passeja per les televisions europees prevaricant i no farem res. El jutge García Castellón es treu els delictes de la butxaca un cop publicat el primer text de la llei i no farem res. Bueno, es que no se puede mentir más. O sea, vamos a ver, aquí quien se saca los delitos, pero vamos, de todas partes son ellos, porque es que tienen delitos para dar y tomar. El pequeño problema es que hay pruebas por todas partes de que los cometieron. De hecho, es que se metían en maleteros y salían corriendo para que no les pillaran. ¿Por qué se meten en maleteros si no los han cometido? Porque los han cometido y todos. Bien, eso que ella dice que es radicalmente falso, es una mentira garrafal, dice, se ha reabierto un caso. Para reabrirlo, señora mía, primero hay que cerrarlo. Nunca ha estado cerrado. Desde el año 19 se está investigando. ¿Por qué? Porque dejaron rastros de reuniones por todas partes. Miren Nogueras no, porque no era nada en aquella época. Pero un señor llamado Carles Puigdemont, nos suena, ¿verdad? Es que se reunió él, personalmente, y vamos a repasar a las pruebas que demuestran efectivamente esa vinculación entre Junts, el partido de Míriam Nogueras, esa que ahora quiere perseguir, y ese partido que quiere perseguir a los jueces. ¿Por qué? Porque son delincuentes. Porque son delincuentes. Yo porque no tengo absolutamente nada en contra de los jueces. Uno, porque creo en la ley. Dos, porque soy un demócrata liberal. Tres, porque no he cometido ningún delito.
Por eso me parecen de maravilla los jueces. Cuando vean a una persona como estos permanentemente buscando cortar cabezas de jueces, imagínense por qué es. Porque va a resulta que los jueces que se dedican a perseguir los delitos, a lo mejor va a resulta que les pillan, ¿verdad? Si no, es raro que odies a los jueces. Los jueces son nuestra mayor garantía, además ahora lo están demostrando. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Raúl, que continúa con nosotros, y Miguel Ángel Pérez, ya repuesto, que hemos tenido que hacer ahí una sustitución en MA Confidencial, que sepas que lo ha petado el vídeo. Pero bueno, así que aprieta, que si no, no sales. Me alegro. Nada, tú tienes garantizado todo. Vamos a hacer una primera aproximación a esto, Miguel Ángel. Vamos a poner un panel luego con las pruebas. Ya les tengo que adelantar que hemos seleccionado 5. Hay toneladas de pruebas. O sea, el caso Boló es una demostración evidente de que en la parte que se ha podido investigar, que es en la española, porque Rusia no permite investigar nada, hay rastros por todas partes, de reuniones por todas partes. Incluso en las testificales, los cargos de Junts o los cargos de la Generalidad han confesado que efectivamente fueron. Han confesado que se reunieron con gente. Es que ni tan siquiera lo han llegado, sobreentiendo que porque sabían que había rastros de pruebas por todas partes, han preferido ni siquiera negarlo, Miguel Ángel. ¿Estamos hablando de un caso, como dice Miriam Nogueras, que se reabre, que se cierra, que se da, o es un caso sólido de verdad? Es un caso sólido, Carlos, y yo según va pasando el tiempo me da la sensación de que Puigdemont tiene el horizonte cada vez más oscuro. O sea, a pesar de la ley de amnistía, al final... Sí. Tiene encima de la mesa la malversación por el golpe del 1O en el Supremo, tiene encima de la mesa el terrorismo por el caso Tsunami de la Audiencia Nacional de García Castellón y ahora tiene encima de la mesa, o lleva teniendo encima de la mesa, un posible delito de traición en el caso Boló del juzgado de instrucción. Estamos hablando de 3 Barcelona. delitos, Miguel Ángel, que los 3 tienen protección europea. De hecho, el tercero, exacto, el de alta traición, forma parte de la política defensiva pactada entre la Unión Europea y la OTAN. O sea, están yendo contra lo más sagrado. O sea, es que además Europa no tiene un ejército, depende de la OTAN y por lo tanto evidentemente tiene que tener muy en cuenta los criterios que le marca a Estados Unidos desde el punto de vista defensivo. Bueno, pues la OTAN y la Unión Europea han pactado que el objetivo prioritario es frenar la injerencia de Rusia, de Putin, por lo obvio, ¿verdad? Porque es que ya invaden directamente zonas que estaban abocadas a entrar en la Unión Europea. ¿Por qué las invaden? Para que no entren en la Unión Europea. O sea, parece obvio, ¿verdad? Y además invaden la zona de protección máxima de misiles, de escudos antimisiles, etcétera, que tiene planificada la Unión Europea y la OTAN. Bien, pues eso es lo que en estos momentos se demuestra que efectivamente está en un delito de alta traición por conexiones entre Puigdemont, Junts y Putin. Solamente hay que ver la reacción, ¿no?, de los independentistas catalanes porque saben que la amenaza real a la que se enfrentan en los juzgados es tremenda y yo creo que el gobierno va a tener cada vez más complicado con esta ley de amnistía tapar estos delitos de malversación, de terrorismo y de alta traición, porque es que la traición ya no es solamente a España, la traición es a la Unión Europea. O sea, estamos hablando de una potencia extranjera, Rusia, que estuvo en contacto con Puigdemont y con lo que iba a ser su República Catalana para convertir en un chiringuito de criptomonedas Cataluña para hacer negocios con Rusia y además para intentar desestabilizar desde dentro a la Unión Europea. Esto es muy difícil poder vender en Europa por parte de Pedro Sánchez, que además Pedro Sánchez dicen que aspira luego a tener un puesto en la Unión Europea, ¿no?, de alto cargo de algo. Pues ¿cómo puedes vender tú, amnistiar a una persona que ha intentado traicionar a España y a la Unión Europea? Vamos a ver en un momento las pruebas, pero quiero que escuchemos a 2 representantes más políticos, por desgracia, Raúl, y hablamos, porque claro, qué casualidad que todos los que han estado exigiendo una rendición por parte de Ucrania en la invasión rusa salen ahora a decir que hay que cortar la investigación. Es llamativo, ¿eh? Si en España las decisiones las toma el Parlamento, los ciudadanos y ciudadanas, los representantes electos democráticamente por la ciudadanía, si en España las decisiones las toma el Parlamento o si en España las decisiones las toma un sector reaccionario del Poder Judicial, una derecha judicial que está decidiendo el rumbo del país o que quiere decidir el rumbo del país sin presentarse a las elecciones. Y Urtasun, atención. Nosotros consideramos que sí, efectivamente, hay actuaciones judiciales que tienen una motivación política detrás, y por lo tanto no es una buena práctica, esto debería terminar y por lo tanto lo denunciamos. Sí, en algunas actuaciones judiciales hay motivaciones políticas y por lo tanto nosotros las rechazamos. Pues miren, sobre los delincuentes, los que tienen que tomar las decisiones son los jueces, sin lugar a dudas, porque si no, unos delincuentes amnistían a otros delincuentes y esto suele ser un problema. Bueno, por no tener que recordarle otra vez a Irene Montero
que el Poder Judicial emana de la soberanía nacional, igual que el Poder Legislativo, y que tiene la misma legitimidad democrática, al margen de que se elijan o no a los jueces. Y lo que hacen los separatistas en esto es el ejemplo perfecto de la proyección. Ellos proyectan en el Estado español de todas las maldades supuestas, que es precisamente lo que ellos hacen. Decía Miriam Nogueras, con ese tono chulesco que la tenemos que sufrir en el Congreso de los Diputados, que el juez Aguirre y el juez García Castellón se sacan de la buchaca todos estos autos para... No, vamos a ver, quien se ha sacado de la buchaca una ley... son ellos, una ley, porque el juez García Castellón o el juez Aguirre lo que están es investigando hechos, esos hechos se han producido, es indiscutible, y lo que tenemos ya, en algunos casos, está en proceso de instrucción esto, y lo que tenemos son sentencias, son hechos. El golpe de Estado fue un golpe de Estado, hubo un delito de sedición, y esos son hechos. Son ellos los que se han sacado de la manga una ley para lograr impunidad. Le dan la vuelta a todo, o sea, es el mundo al revés. Ellos acusan al Estado español precisamente de lo que pretenden hacer. Y todo esto que estamos viendo es el ejemplo puro de lo que es el lawfare. No, se lo achacan a los jueces cuando la única guerra judicial que hay en España es la de toda esta gente contra los jueces que en un Estado de Derecho aplican la ley, y porque su objetivo es derribar ese Estado de Derecho para lograr impunidad. Entonces, si hay un caso de lawfare, es el que ellos practican. Si alguien se ha sacado de la manga de manera oportunista una ley, han sido ellos, no son el juez García Castellón ni el juez Aguirre, que están haciendo una instrucción basada en hechos. O es que no hubo un golpe de Estado, o es que no hubo las reuniones con Rusia, o es que Tsunami Democratic no existía, o es que no hubo la violencia en las calles de Barcelona, lo del aeropuerto del Prat, no hubo un ciudadano francés. Esos son hechos, eso no se lo saca de la manga a nadie. Son ellos los que han sacado de la manga una ley infame para que todos esos hechos queden impunes. Bueno, pues vamos con la postura de Junts y la de Esquerra y les contamos las pruebas reales, no lo que dicen ellos. Els jutges no poden fer el que vulguin, malgrat molts han viscut durant molt de temps pensant-se que sí que podien. I això ja dura massa. La política l'ha de deixar de marcar gent com García Castellón o Aguirre. Aquellos que somos independentistas desde siempre, sabemos que siempre habrá poderes dentro del Estado que intentarán perseguirnos, que intentarán la represión, como lo han hecho siempre. Y por lo tanto sabemos que siempre estaremos obligados a luchar contra la represión, porque siempre estamos obligados a luchar por los derechos democráticos fundamentales. Dijo el condenado que además, entre otras cosas, aparte de montar un golpe contra la Constitución, se llevaban el dinero para sus cargos. Pero bueno, deben tener derecho a robar, ¿verdad? Según ellos tienen derecho a robar y a todo, ¿verdad? Y posiblemente incluso al terrorismo. Ya ha habido partidos, ¿verdad?, actuales. Antes eran otra cosa, ¿verdad?, que lo han defendido y lo siguen defendiendo abiertamente. Lo único que ha cambiado hacer un matiz muy rápido. Es que no lo consideran en estos momentos rentable. Ni se persiguen a personas, ni se persiguen ideas, como decía antes Sánchez, que el independentismo no es terrorismo. Se investigan hechos. Delitos. Punto final. Delitos hechos. Y a delincuentes. Pero bueno, vamos con delitos y a delincuentes, ¿verdad? Vamos con las pruebas. Más allá de la monserga hasta que tenemos que aguantar de esta gente, vamos con los hechos. Repito, hemos tenido que seleccionar, pero seleccionar, preseleccionar y ultraseleccionar, porque hay toneladas de material probatorio. Pero bueno, las más llamativas. Octubre de 2017, encuentro de Puigdemont. No era otro, no era un enviado, no, de Carles Puigdemont. ¿Con quién? Con Nikolai Sadovnikov, exdiplomático asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. No buscó reunirse con una persona interpuesta, con una persona camuflada, que no, que era un enviado, repito, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. ¿Con quién negocias formalmente y oficialmente? Con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. No era muy disimulado. ¿Dónde hizo el encuentro? Anda, en la residencia oficial. En la residencia oficial en Barcelona de Artur Mas. O sea, tócate las narices con el disimulo. Bien, 2 viajes totalmente probados también de Víctor Terradelles a Moscú. ¿Quién es Víctor Terradelles? El responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia. Tampoco disimularon mucho. Primero, el MOL honorable, después el segundo MOL honorable, el MOL honorable internacional. Primero el jefazo y luego el mini jefe. Bien, pero dejemos claro que las reuniones eran absolutamente oficiales. Más, conversación en septiembre de 2018 está captada directamente del móvil de Terradelles, el responsable,
Internacional de Convergencia, que anunció que visitaría al FSB, los servicios secretos de Rusia. Ya tenemos una relación del presidente, la relación de los responsables de exteriores de Convergencia, tenemos una visita a los servicios secretos y tenemos relaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. ¿Esto les parece a ustedes endeble? Todo esto, repito, que son datos ya probados e incorporados con todas las testificales más las pruebas al sumario que lleva el juez Aguirre. 4. Mensajes de Josep Lluís Alay. ¿Quién era Josep Lluís Alay? Josep Lluís Alay es la mano derecha de Carles Puigdemont. Es que lo es en estos momentos. O sea, Víctor Terradellos lo fue en un determinado momento, ahora está Josep Lluís Alay, está permanentemente con él en Waterloo, lo conoce todo. Bien, citas, atención, ¿con quién se cita? Con 3 mafiosos rusos cercanos a Putin. O sea, es que no estamos hablando, o sea, ya hemos pasado por los servicios secretos, por el Ministerio de Exteriores y ahora directamente a la División B de Rusia, ¿verdad? A los mafiosos. Kristoforov, Kalasov y el tercer apellido ya es para bingo, Shermazashvili. Bien, los máximos representantes identificados por Europol en estos momentos son uno de los máximos representantes de la mafia rusa. Pues ahí estaban. ¿Y quién le permite a esa mafia rusa actuar? Me da que es un señor llamado Putin, ¿verdad? Bien. Y quinto, un documento intervenido a Terradellos, por si había alguna duda, en su casa, en un registro, manuscrito con la palabra o las palabras Putin, financiación, unificar Bitcoin, legislación adecuada al nuevo modelo económico. No sé, unan ustedes los puntos, que les sale el elefante que está en el dibujo. O sea, ¿qué era lo que les pedían? Blanquear dinero para poder pagar a las ramificaciones rusas que desestabilizan las democracias liberales dentro de la UE. ¿Y cómo se conseguía eso? Con una moneda que tiene menos rastro, Bitcoin, u otro tipo de monedas de este estilo, criptomonedas, y cómo se conseguía con organismos que efectivamente asumían eso, lo blanqueaban y permitían la circulación en el espacio comunitario. Entonces, para toda esta gente que dice que si esto es una especie de película de espías, de espías es, pero no es película, no es película. Es que un señor llamado Pedro Sánchez nos ha metido en una negociación con espías, con gente de la mafia, nos ha metido con proetarras, nos ha metido con etarras metidos en las listas, nos ha metido con un prófugo que se escapa en un maletero después de montar este tinglao. Bueno, pues en estas estamos. Miguel Ángel. Estamos hablando de alta delincuencia, o sea, de alta traición y alta delincuencia, de alto standing, ¿no? Estamos hablando de gente que no solamente ha dado un golpe en España, o sea, es que se ha reunido con lo peor de Rusia, con los mafiosos, con enviados de Putin, todo con el objetivo de convertir Cataluña en una especie de infiltrado de Rusia para dinamitar España y la Unión Europea. Yo creo que son unos hechos gravísimos y yo sigo pensando que este caso Voló va a ser determinante a la hora de que la ley de amnistía pueda fracasar. O sea, hace unos meses quizá era más pesimista por cómo estaba todo. Yo creo que ahora mismo, con ese paso adelante, más que nada por la valentía de hacer lo que tienen que hacer, no porque lo hayan hecho de forma aleatoria como les acusan al juez García Castellón o al juez Joaquín Aguirre, sino porque no se han arrugado y han hecho lo que tenían que hacer con el caso de Tsunami y con el caso Voló. Han dictado las resoluciones cuando el plazo está a punto ya de archivarse, se iba a acabar ya el plazo de instrucción y tenían que renovar la instrucción por otros 6 meses. O sea, es decir, aquí no ha habido ninguna prevaricación de los jueces, simplemente ellos han adoptado los autos, han dictado esos autos, han tomado las decisiones cuando les correspondía por plazo, porque es que este mantra lo llevan repitiendo durante semanas, como dicen el equipo de desinformación sincronizada del gobierno, que son los tertulianos que tienen a sueldo en todos los programas de televisión, pero por repetirlo 1000 veces no deja de ser mentira. Los jueces han actuado cuando les correspondía por plazo, punto. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno, yéndonos a Bancamar, volvemos, Raúl, que quiero además que me termines el bloque, y vamos a hablar de unas declaraciones de esta gente diciendo que es que esto pasa en España porque no tiene valores democráticos. No, evidentemente tenemos otros valores que los de Putin, eso está claro. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya, como cada semana, a coger un poquito de oxígeno con Bancamar. ¿Qué es Bancamar? Bueno, lo conocen todos, pero además es el banco más solvente de España, que como saben, pues cada semana nos trae las mejores recomendaciones para todos los ahorradores. Hoy vamos a hablar de la importancia de los seguros a la hora de planificar nuestras finanzas y vamos a hacerlo precisamente con Carlos Navarro, su director general adjunto de Bancamar y responsable del área de seguros. Bueno, primera pregunta, ¿cómo encajan los seguros en la planificación financiera de cualquier familia, de las familias? Hola, Carlos. Pues mira, yo creo que encajan perfectamente y te voy a explicar por qué. Imagínate un cliente nuestro que tenga como inversión unos fondos, pero también tenga pues, una vivienda. Lo lógico es
yo le recomiende que proteja esa vivienda frente a cualquier evento que le pueda suceder. O imagínate una familia donde el cabeza de familia o la cabeza de familia fallece y esa familia pues a lo mejor tiene que cambiar de casa, cambiar los hijos de colegio, etcétera, ¿no? Y tiene bastante sentido que yo le recomiende contratar un seguro de vida riesgo que por un precio bastante económico pues puede cubrir esa contingencia, ¿no? Entonces, dentro de nuestro asesoramiento a los clientes, creo que este tipo de cosas pues tienen un encaje perfecto. Hasta ahora hemos hablado de asegurar el riesgo, pero ¿qué hay del ahorro y de la previsión? Sí, y de los temas que comentas, yo quizá creo que el que tiene más interés en estos momentos es el de la jubilación, ¿no? Fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, la pensión máxima en el año 2024 es de 3.175 euros al mes, que son 44.000 euros anuales, y por lo tanto cualquier persona cuyos ingresos anuales estén por encima de esta cantidad, pues cuando se jubile va a tener un gap, ¿no? Entonces, si quiere mantener el mismo nivel de vida que tiene, pues debería de cubrir ese gap, ¿no? Y por otro lado, este gap pues irá más con el tiempo, porque en estos momentos se está empezando a jubilar la generación del baby boom, es la generación más numerosa que ha habido en la historia de España, y en cambio al mercado laboral están entrando generaciones mucho más reducidas en número, ¿no? Por lo cual, con unas matemáticas bastante elementales, entenderemos que este gap, pues con el tiempo irá más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Bancamar? Pues lo que hacemos es hablar con nuestros clientes, ver qué ingresos tienen, qué activos tienen disponibles, qué quieren tener cuando se jubilen y cómo deben de programar un ahorro destinado a esta jubilación, ¿no? Fundamentalmente con productos que tengan una ventaja fiscal destinados a la jubilación, como pueden ser los planes de pensiones o los seguros de previsión, pero también con otro tipo de productos, porque solamente con los productos destinados a la jubilación, en algunos casos será insuficiente. Tener en cuenta que como máximo puedo invertir unos 14.500 euros anuales en productos que tengan algún tipo de ventaja fiscal, ¿no? Entonces, a veces convendrá complementar esto con productos como pueden ser los seguros de ahorro, ¿no? Carlos, última pregunta. ¿Nos puedes ampliar este concepto, seguros de ahorro? Sí, tenemos dos tipos de productos. Por un lado están los seguros de ahorro con un tipo de interés garantizado, que son los clásicos que siempre ha habido en el mercado. Es decir, el cliente nos da un dinero, la compañía aseguradora lo invierte y al cliente le garantiza un tipo de interés, ¿no? Esto se puede contratar con el objetivo de simplemente tener unos ahorros disponibles, pero también con un objetivo finalista, como puede ser, por ejemplo, garantizar los estudios de los hijos, ¿no? Nosotros tenemos un producto que es el Mar Vida Estudios, que por cierto ahora paga un 3%, que está destinado a este objetivo, ¿no? Y luego, por otro lado, están los productos tipo Unit Link, donde el riesgo de la inversión lo asume el cliente, no la aseguradora, y que la gran ventaja que tienen es que la fiscalidad no es efectiva hasta el momento del rescate. Es decir, son muy interesantes para ahorrar a largo plazo porque no se pagan impuestos hasta que no se rescata el producto, ¿no? Como ves, esto es bastante complejo, hay una gran variedad de productos y de soluciones, y mi recomendación para la audiencia es que acudan a un buen gestor profesional como los que tenemos en Bancamar, que están reconocidos como los mejores del mercado, y además en el banco más solvente de España, como es precisamente Bancamar. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a Bancamar, como cada semana, por estos consejos que nos da, y nos volvemos corriendo a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues vamos primero con Fernando de Rosa, luego quiero que nos comente todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista democrático, Raúl Vilas, pero Fernando de Rosa, que creo que te tenemos por ahí. Sí, Carlos, buenas tardes. Muy buenas. Hemos hablado de todo lo que supone el caso Boló. Hemos hablado de las actuaciones judiciales, pero quería hablar contigo, precisamente tú eres magistrado, ahora estás en funciones políticas, evidentemente te has apartado de tus funciones judiciales, como hace cualquier persona normal,
pero lo que está viendo es una cacería de jueces que a mí me parece preocupante al máximo nivel. A mí esta historia de la protección de los diputados en sede parlamentaria para que puedan decidir lo que quieran, hombre, nunca debió ser así y nunca se redactó así. Y se ha estirado para acabar convirtiendo la sede parlamentaria en la no parlamentaria, para que gente como Pedro Sánchez, un presidente del gobierno, acuse de lawfare, para que gente como Bolaños acuse fuera de sede parlamentaria de lawfare, para que gente como Teresa Rivera marque a jueces con nombres y apellidos, Manuel García Castellón, para que gente como Nogueras esté marcando ahora al juez Aguirre, para que gente como una infinidad de personas, todos por cierto circunscritos en el ámbito de la izquierda, estén preparando y haciendo y materializando una cacería a jueces. O sea, me parece de una gravedad absoluta. O sea, se han declarado en rebeldía e insumisión contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Hombre, realmente a mí me recuerda a los estados autoritarios. Acuérdate cuando Maduro Chávez señalaba a los fiscales y a los jueces en Venezuela y estos tenían que salir corriendo porque si no los encarcelaban única y exclusivamente por dictar sus resoluciones. Eso es lo que se está queriendo hacer en España. Es, inaudito que en una democracia europea pues que haya desde el gobierno se esté instando a atacar a jueces y magistrados que actúan en base a la ley. Es decir, es que la investigación por terrorismo que está realizando García Castellón en la Audiencia Nacional es de 2018, no es de ahora, es de 2018 y cada 6 meses, por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez tiene que dictar una resolución para decir si archiva o continúa el procedimiento. Eso es una garantía que establece la ley para los investigados, como el caso Volhov, ¿no? Del juez Aguirre. Es que se está investigando desde el año 19 toda la trama con Rusia y por tanto que ha coincidido ahora el 29 de enero con la renovación, pues la culpa no la tienen los jueces. Pues bueno, eso es Bolaños, ¿no? Pero aparte, Fernando, las fechas para saber. Fernando, pero además se está acusando a determinados jueces de incrementar o implementar determinadas acciones, diligencias, etcétera. Vamos a ver, si hay problemas para investigar esto es porque Junts, con quien estaba pactando, y Puigdemont, era con un señor llamado Putin, que evidentemente me da que entenderemos todos que las investigaciones judiciales como que no las favorece. Es más, a lo mejor en algún rogatorio te envía una barra de polonio. O sea, vamos a hablar claro ya de esta historia. Y dos, en el caso de lo que está investigando, en el caso Tsunami, lo que está investigando Manuel García Castellón, es que hay una administración entera, la Generalidad Catalana, que no está contribuyendo absolutamente nada. Entonces, que estas personas tengan que pedir prórrogas en las investigaciones, pero en serio, ¿pero cuál era la duda? Si no pueden tener más palos en las ruedas, no pueden tener más trabas en su investigación judicial, si lo normal sería que el gobierno de España estuviese evidentemente colaborando y estuviese diciéndole a la Generalidad Catalana, oiga, miren, ustedes colaboran en todo, y no la vergüenza de lo que estamos observando. Ya, pero es que hoy mismo acabamos de leer que el fiscal del caso Tsunami ha pedido que no se continúe la investigación por terrorismo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, ¿no? A través de esa fiscalía de García Ortiz. Por tanto, estamos ante que los jueces están trabajando. Y están trabajando para investigar delitos. Es que cuando Sánchez dice es que el independentismo catalán no es terrorista, y él quién es para decirlo, lo tendrán que decir los jueces, y si está tan convencido de que no son terroristas, ¿para qué introduce la modificación del terrorismo en la ley de amnistía? Por tanto, es una pescadilla que se muerde en la cola y que evidencia que Sánchez sabe que cierto independentismo catalán realizó actuaciones terroristas, incitó el terrorismo, buscaba subvertir la seguridad nacional y salió con Rusia, salió con a todos aquellos que querían destruir la democracia española. Y por lo tanto, eso es una realidad que se está investigando. Si no tienen miedo, ¿para qué esta ley introducen esas cuestiones en la ley de amnistía? Fernando, fíjate, déjame que recuerde, porque ya no solamente es que choque lo que está diciendo ahora Pedro Sánchez y el Partido Socialista con lo que decían antes de ayer, que decían exactamente lo contrario, Junts era lo peor, Junts estaba con Rusia, eran xenófobos, supremacistas, etcétera. Es que si nos vamos al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, aquel Partido Socialista no tenía ninguna duda de que la Kale Borroka era terrorismo, que es Tsunami Democratic. ¿No es la Kale Borroka llevada a Cataluña? Oye, ¿qué pasa? Que cuando te interesaba vestir una determinada burra, tú eras el primero que reconocías que el terrorismo callejero era terrorismo. Se llama terrorismo callejero por algo. Ahora que te interesa que te regalen el sillón de la Moncloa, ahora el terrorismo callejero ya no es nada. Claro, es que el concepto de terrorismo que ahora quieren cambiar está perfectamente definido tanto en el Código Penal como en las directivas europeas y la jurisprudencia del Tribunal Europeo.
El terrorismo es cualquier acción destinada directamente a subvertir la seguridad nacional. Asaltar el aeropuerto del Prat, que es una infraestructura crítica. Una estructura crítica y estratégica, eso es terrorismo, como ocurría cuando tiraban cohetes y tiraban contra cuarteles de la Guardia Civil. Eso es terrorismo. No hay terrorismo de baja intensidad y de alta intensidad. Hay terrorismo que produce unos efectos graves o menos graves, pero en la acción, en la voluntad del sujeto es realizar esa actividad. Por lo tanto, son delitos que se realizan por la finalidad o la intencionalidad del sujeto. Luego, que no consigan, pues bueno, a veces qué suerte. Cuando una persona se le ocupa dinamita encaminada a hacer cócteles molotov para destruir entidades estratégicas, pues eso es terrorismo, y eso es lo que ha ocurrido con Tsunami Democratic. Cuando alguien salía con una potencia extranjera pactando que vengan 10.000 mercenarios para poner fronteras, eso es delito de traición, porque es subvertir la Constitución. Y eso está en el Código Penal y en la Directiva Europea. Por lo tanto, el magistrado Pedro Sánchez no tiene ni idea de lo que es la justicia y la separación de poderes. Me dicen que le evaluó el mismo tribunal que la tesis para ser juez. Fernando. Pues, evidentemente. Un placer hablar contigo, más claro imposible, de verdad. Un abrazo a todos. Un abrazo enorme. Raúl, lo prometido es deuda. Quiero que me hagas el comentario sobre quién tiene aquí Salud Democrática y vamos a escuchar quién dice que es que a nosotros nos falta salud democrática. Debe ser porque no encuentran la salud democrática de Rusia, de Putin. L'estat espanyol es fonamenta en criteris no democràtics que farien posar vermell qualsevol estat que parlés de separació de poders. Qualsevol. Sin comentarios. Lo que decíamos antes de que proyectan en lo demás lo que ellos hacen, porque vamos a ver, si como decía antes Irene Montero, la política, sí, todo lo marcase el Parlamento, pues en España no se hubiesen investigado ni los GAL, ni Filesa, claro, ni los ERE, ni Gürtel, no es que quiera decir más casos del PSOE, es que ha habido más, ningún caso de corrupción, porque todos se han hecho con gobiernos, solo faltaba que tenían el respaldo de la mayoría para ser gobiernos, hombre, es que ya si encima no tienen el respaldo de la mayoría para aprobar, apagar y vámonos. Por eso un tal Montesquieu en su día teorizó que dijo, pues para que podamos hablar de democracia no basta con que haya que elegir a los gobiernos, hay que separar los poderes porque si no, por mucho que lo elijas, pues se terminará convirtiendo en un tirano, con el ejemplo de Napoleón, por ejemplo, en aquella época. Y respecto a lo de Puigdemont y Rusia, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de Puigdemont? Destruir España. ¿Cuál es el objetivo de Putin? Desestabilizar Europa. ¿Para qué tenían contactos? ¿Para importar Sputnik a Moscú o para cometer una serie de delitos o por lo menos intentar? Una receta que tenía Carles Puigdemont de ensalada rusa. La obligación de los jueces, tanto el juez Aguirre como del juez García Castellón, es investigar eso porque es su obligación en un Estado de Derecho. Garantizar que el imperio de la ley siga vigente. Raúl y Miguel Ángel, muchísimas gracias. Nos vamos con el último bloque que también es que va fino, el tema de la inmigración. Van a ver los datos, no es que se haya disparado, es que está en el cohete de Yolanda Díaz. Aquí somos madrileños desde el primer día, se venga desde donde se venga, la casa de todos los acentos. De hecho, creo que pocas personas han hecho discursos como los míos en este sentido y ha promocionado con tanta convicción la inmigración. Creo que el Gobierno es quien está tratando esto de manera inhumana e insensata. Nadie es contrario a la inmigración legal, ordenada y controlada. El pequeño problema es que este gobierno que se dedica a intentar disimular, tapar, perdonar, amnistiar delitos de terrorismo, de alta traición, que le encantan los socios que vienen de negociar con Putin, resulta que tiene todo descontrolado. Bien, y tenemos un problema sideral de entrada de inmigrantes sin control. Esta es la historia. Entonces vamos a dejarnos ya de tanta mandanga porque la realidad es la realidad. Bien, por mucho que diga el delegado del gobierno, escúchenle. Estamos trabajando, atendiendo a la crisis migratoria con la mayor responsabilidad y pidiendo la colaboración del resto de entidades, del resto de administraciones, para cumplir
con el que es el espíritu solidario de nuestro país y, por supuesto, de nuestro gobierno. Bueno, ahora vamos a dar datos, detalles de cómo están entrando, de cómo salen de Barajas sin ningún tipo de control, de cómo entran en Patera, en Cayuco, por Canarias, pero déjenme, porque como acaban de salir, están fresquitos, ¿verdad?, del horno del Ministerio del Interior, los datos de la última explosión, porque no se le puede llamar de otra manera, de inmigración ilegal que hemos tenido en este último periodo, en este último mes. Miren los datos, ponen de la otra diapositiva primero, la de Canarias, y la llegada en el último mes. Atención, total inmigrantes llegados a España por vía marítima y terrestre. Este es el total, ¿vale? Del 1 al 31 de enero de 2024 comparados con el mismo periodo de 2023. Atención, más 524%. Esto es lo que acaba de definir el delegado del Gobierno como estamos trabajando en ello. ¿En qué están trabajando? ¿En qué están trabajando? En permitir que todas las mafias operen de cara a España, nos traigan los inmigrantes, no hacer nada. Por cierto, el radar este famoso, que debió ser una de las pocas cosas que hizo bien Mariano Rajoy, que lo dejó comprado antes de irse, el SIBE, que detectaba barcos, por ejemplo, de la mafia, lo siguen teniendo en el trastero donde lo metieron, ¿verdad? Sí, sí, es así. Ya le respondo yo, señor delegado del Gobierno, sí, lo siguen teniendo ahí, en la chatarrería. ¿Por qué? Porque no lo quieren usar. Vale, por aire, por mar, etcétera. Repito, más 524,4%. O sea, una auténtica barbaridad, una auténtica locura. Vamos con los datos, los que veíamos antes, que son los datos anuales, para que ustedes se vayan haciendo una idea de la locura en la que hemos entrado. Vamos a cambiar esta diapositiva, por favor, y lo van a ver, porque se nos ha duplicado del 1 de enero hasta el cierre del año, se nos ha duplicado literalmente, duplicado la inmigración, duplicado en la entrada general. Y en el caso de Canarias, más que duplicado. Bueno, si me lo podéis poner, lo comentamos en un momentín. Sandra, ¿qué está pasando? Mira, ya tenemos aquí los datos. Más 82,1% en la entrada total por todas las vías. En el caso de Canarias, más 154,5%. Y de lo que estamos hablando es de entradas anuales equivalentes prácticamente a 60.000 personas, sin control. Bueno, de verdad que los datos son tremendos, ¿no? Y lo que demuestran además es el caos de la política migratoria del Gobierno por muchas razones, ¿no? Pero lo fundamental, y quiero incidir en algo que decía Isabel Díaz Ayuso, es la humanidad malentendida, porque yo creo que lo realmente inhumano es permitir que todo el mundo venga a nuestro país, pero luego no permitirle que pueda vivir en unas condiciones dignas, que es lo que no está haciendo el Gobierno, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que hay que subrayar, como digo, el caos en tres vías, ¿no? Por un lado, un Gobierno que no solo evita, sino que fomenta que lleguen sin control miles de inmigrantes a nuestro país. Por otro lado, un Gobierno que no garantiza que cuando esas personas llegan, o bien vía Patera Canarias, o bien a través del aeropuerto de Barajas, en este caso, y hace una petición de asilo, estén en condiciones dignas mientras se tramita esa solicitud. Y luego también, ¿en qué situación deja a los profesionales que se tienen que hacer cargo de todo esto? Que son, a grandes rasgos, hay muchos más implicados, lógicamente, las ONGs y los policías. En el caso de las ONGs, bueno, pues no trabajan para el Gobierno, reciben subvenciones, pero no trabajan para el Gobierno y, por tanto, pueden permitirse el lujo de hacer lo que ha hecho Cruz Roja. Yo aquí no trabajo hasta que no me garanticen unas condiciones dignas. Pero los policías tienen que hacer caso al señor Marlaska y, por tanto, tienen que estar ahí, estar en unas condiciones de verdad tremendas, no solo en Barajas, que es lo que hemos visto otra semana, sino también en Canarias, donde trabajan horas y horas en condiciones de verdad, bueno, pues pésimas, tanto a nivel de riesgo laboral, de salud, etcétera, etcétera. Por eso el primer gráfico que veíamos, yo creo que es del mes de enero, ¿verdad? Yo es creo que enero, estaba sí. mal indicada la... Sí, ponía del 1 al 31 de enero. Ah, vale, sí, perfecto. Son vale, seis veces más. En enero, 6 veces más ¿Y en Canarias? Los inmigrantes que han llegado. En Canarias estamos hablando de una subida respecto al año pasado del 1.200%. O sea, de verdad que es que estamos hablando mucho de la amnistía, pero con la inmigración tenemos un problema muy grave. Luis Fer. Y es un problema creciente. O sea, este debate y estas cifras que la verdad llaman muchísimo la atención, de un año a otro subidas espectaculares de 500%, son subidas que hemos ido viendo periódicamente a lo largo de los últimos años. En verano, de hecho, que es una de las típicas culebrillas que en los medios de comunicación nos agarramos cuando escasean las noticias, son datos que en Canarias y en otras partes, en Andalucía y también por el aeropuerto de Barajas, vemos que se van incrementando de una manera evidente. ¿Y por qué sucede este fenómeno en España? Bueno, pues porque en España, eso que estábamos diciendo antes, eso de que no se fomente una inmigración ordenada,
legal para que el inmigrante que llega tenga unas garantías, tenga unas posibilidades de desarrollar su vida, de obtener un futuro, no se hace. Lo que se hace es llamamiento. Oiga, aquí somos muy solidarios y acogemos a absolutamente todo el mundo. No, no se acoge a todo el mundo porque lo que provocas es año tras año un efecto llamada que te llena los centros de inmigrantes sin ningún tipo de garantía de que puedan desarrollar una vida normal, de que puedan tener unas condiciones dignas y de que puedan desarrollar su actividad en España. ¿Qué es lo que sucede? Pues que lamentablemente o afortunadamente tenemos ejemplos de países que sí que desarrollan su política de inmigración de otra manera. Tenemos ejemplos como pueda ser Australia, tenemos ejemplos como puedan ser algunos países nórdicos, donde la inmigración está muy tasada y donde sí se permite la inmigración, ahora sí, ordenada y con posibilidades de desarrollar tu vida de una manera exitosa. Es que estamos viendo, mientras estás hablando, Luis Fer, imágenes, y estos son carpas medianamente ordenadas, pero no dejan de ser carpas. Pero estamos viendo ejemplos de imágenes de cómo se les ha soltado, como si fuesen poco menos que mercancía. O sea, a mí me encantaría que me explicara el Partido Socialista dónde está la humanidad de Arguineguín. Claro, por eso digo que ¿Dónde está la la humanidad de meterlos en... Y yo creo que nos está escuchando ya Alfredo Perdiguero. Alfredo, y te voy a pedir que nos des detalles de cómo se les ha metido en una especie de situación inmunda, sin los más mínimos controles de salud, en Barajas. En Barajas están teniendo que salir algunos, o algunos salen porque se superan los plazos en los cuales se puede tener una persona, no hay ningún control, se les saca sin una posibilidad de incorporación a un mercado laboral. ¿Cuál es la humanidad de eso? Porque me encantaría que alguien me lo explicara. Pero Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Alfredo, detállanos qué es lo que os habéis encontrado en la Policía Nacional a lo largo de estos días, que tengo la sensación de que es muy parecido, ahora os lo habéis encontrado en Barajas, pero de que es muy parecido a lo que ocurrió en aquella famosa historia de Arguineguín. Y quiero recordar una cosa, Arguineguín hubo uno famoso, luego de pronto las cámaras desaparecieron de allí y siguió habiendo Arguineguines, pero durante muchísimo tiempo y nadie decía nada. Bueno, Dice, pero si estamos en unas cifras en las que hemos llegado prácticamente a 60.000 inmigrantes ilegales llegados a España, estamos en cifras de llegada ilegal solamente en Canarias de 38.000, 39.000, hombre, Arguineguines debe haber habido, pero por un tubo. Pero eso es lo que tú dices, Carlos. Esos son los controlados. Tú mírate todos los días en las playas españolas en las cuales llegan cayucos o pateras que nadie los controla y que se reparten por todas las islas, o sea, por todas las playas y costas españolas sin ningún tipo de control. Por tanto, esa es la cifra oficial que reconoce, entre comillas, interior. Eso en primer lugar. En segundo, tú como has dicho, enero es el peor enero histórico de toda la vida. Es decir, nunca ha habido tanto un enero con ese incremento tan alto con respecto al año anterior como es este enero, tanto en las costas de las Islas Canarias, con más de 6.000, y como en las costas españolas con casi más de 1.000 en lo que va de año. No es cualquier cosa lo que estamos diciendo. Pero es que este año hemos encontrado, como tú bien dices, algo inédito en democracia, como son los vuelos patera. Es decir, ya han cambiado el modus operandi de pateras y cayucos para entrar... Bueno, Alfredo, más que cambiarlo, lo han sumado, lo han incorporado, porque el otro no baja. Correcto. Sí, Perdona, sí. Correcto. Gracias por la aclaración, porque así es. Es decir, han encontrado otra línea de entrada, evidentemente, a las mafias que trafican con esta gente, para poder entrar mayormente senegaleses, keniatas y marroquíes. Es decir, vienen con un vuelo que va a otra parte del mundo y se quedan en Madrid, rompen la fotocopia del pasaporte que llevan en el viaje, es decir, no les piden en origen ninguna documentación para poder entrar y llegando a Madrid piden el asilo. Y ahí tenemos, como veis que llevamos ya semanas denunciando la falta de higiene, la falta de la insalubridad, la falta de seguridad. El fin de semana pasado tuvo que entrar la UIP porque se expandieron por toda la terminal internacional, la imagen que damos al resto de gente, en esas condiciones. La UIP, los antidisturbios, para que la gente lo entienda, tuvieron que intervenir en el área, en un aeropuerto, porque estaban saliendo por todas partes. Así es, así es. Gracias por la aclaración de nuevo. Es decir, y ahora encontramos que estos últimos días entran mauritanos, que son los que mayormente entran en patera. Es decir, ahora llegan mauritanos a los cuales no se les exige el visado de tránsito y están entrando a esa sala de asilo. Recuerdo para los espectadores que el jueves pasado se habilitó una cuarta sala sin ventilación, en la cual se sacaba un poco de los restos de salas, iban a la cuarta y aún así no cogían en todas las salas. Por tanto, ese es el problema. Fíjate, se está dando ahora, me dicen los compañeros de Barajas, de Extranjería y Fronteras, se está dando permisos de entrada excepcionales. Es decir, se da un permiso en el cual están alegales cuando menos, pues no sabemos la afiliación, no sabemos su país de origen, no sabemos su nacionalidad. Eso en primer lugar. En segundo, como tú bien has dicho, le sueltan a la buena de Dios sin ningún tipo de control
ni saber dónde van, ni saber qué van a hacer, que es peor. Pero es que yo denuncio igualmente, aprovecho tu programa para denunciar la falta de seguridad para los policías a nivel de que, fíjate, saben, totalmente. ante la plaga de chinches y cucarachas, se ha fumigado 3 veces. Las chinches han debido hacer, bueno, pues han debido proteger o se han debido hacer más fuertes, no se mueren y ahí siguen. Es decir, pican a los inmigrantes y pican a los policías. La falta de higiene. Como habéis dicho, Cruz Roja se marchó ya la semana pasada como ONG porque no había seguridad para ellos ni seguridad para los ciudadanos que estaban atendiendo. Hablamos senegaleses, marroquíes, keniatas y últimamente mauritanos. Es decir, al final nosotros somos los que estamos, somos los que damos la cara, somos los que asistimos a esta gente y vemos cómo hemos pedido últimamente que evidentemente pongan o pidan o exijan en su país de origen un visado de tránsito, que es lo que debería pedirse por ley obligatoriamente en todos los lados, y si no, no se baja del avión, porque sabes que si demostramos policialmente que esa persona ha montado de forma ilegal o alegal, la compañía paga 8.000 euros por persona y tiene que devolverle él. Por tanto, ellos lo dejan a la buena de Dios, no castigan a Maroc, que es casualmente una compañía del rey de Marruecos, y así tenemos lo que tenemos. Vale, o sea que el muy independiente Pedro Sánchez frente a Marruecos no está pidiendo ese trámite a la compañía de Marruecos. Bien, lo digo por aclarar el término, bien. Vale, o sea que o no quiere, o no le permiten, o no le da la gana, o... por cierto, déjame que te refuerce el agradecimiento porque la verdad que le habéis echado narices al tema. Cruz Roja se ha marchado, efectivamente, argumentando que no había condiciones para estar. No voy a entrar yo a valorarlo porque evidentemente las condiciones son absolutamente insoportables, pero hay un convenio firmado por el Gobierno, de hecho se ha retirado presencia de la policía y las gestiones de la policía, las competencias de la policía para dar paso a las ONGs. Hombre, a lo mejor va siendo momento de analizar qué pasó con aquello, porque una persona llamada Pablo Iglesias en la primera legislatura de Pedro Sánchez puso mucho énfasis en que se le quitaran estas competencias a la policía y se le pasasen a las ONGs. Y ahora resulta que la ONG se marcha porque evidentemente por parte de ese mismo gobierno que firmó ese acuerdo no está garantizando las condiciones, pero deja a la policía, porque para la policía esas condiciones son lo normal, ¿no? Que estáis acostumbrados a tener que vivir de horror. O sea, me parece, bueno, no voy a decir exactamente el qué, no me voy a meter en más líos de los habituales. Alfredo. No, pero es que al final, Carlos, esta gente tiene tuberculosis, como decían los compañeros. Esta gente tiene enfermedades que no sabemos, como sarna, me decían algunos en algunos casos que traían, que fíjate tú, que aquí se supone que en España ya no existe como tal la sarna o la tuberculosis, no está tan extendida como en aquellos países. Y que evidentemente al estar metidos en las salas con ellos, corremos riesgo de hacerlo. Y te adelanto, por ahí es por donde Alternativa Sindical de Policía, el sindicato del cual represento, vamos a presentar una queja, una reclamación, una denuncia, como quieras, por prevención de riesgos laborales. Porque, mira, sí hay que ser, como yo digo, 100% solidarios, hay que ser 101% seguros. Te repito, para que los espectadores sepan, seguimos en nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista. No sabemos quién viene, no sabemos quién entran, lo sueltan a la buena de Dios. Esta es la imagen que damos al mundo, pero los policías, a los cuales somos nosotros los sindicatos los encargados de defenderlos, tenemos que velar por su seguridad y por su salud laboral. Y esto es lo que el Ministerio de Interior no se ha preocupado en ningún caso. Y por tanto, una vez más, haremos nosotros lo que Interior no hace, proteger a los policías. Alfredo, un abrazo enorme y mil gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Carlos, como siempre. Buenas tardes. Bueno, pues han escuchado la versión de la Policía Nacional, ahora alucinen con la del delegado de Gobierno. Compromiso total del Gobierno de España con continuar mejorando la atención a los migrantes, en este caso en el aeropuerto de Barajas, y en particular a los solicitantes de asilo, que es la cuestión que en estos momentos ha generado mayor controversia y en la que el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante. Pues anda, que el día que dejen de hacerlo... Os pido un último comentario sobre este asunto. Sandra. Bueno, yo simplemente decir que respecto al tema del visado de tránsito que hacía referencia... Claro, que es importantísimo, Peñuelo, en origen. Eso es muy importante, porque es un elemento disuasorio. Si tú necesitas un visado, tienes que ir al consulado, poner y si no, la responsable es la compañía aérea. Pagar unas tasas. Si eso no se hace, la gente saca un billete para otro punto, que no sea España, pero luego, a la hora de la verdad, cuando hace escala, se queda aquí. Ese es el problema. Y luego, en segundo término... creo que es importantísimo lo que también ha dicho al final con el tema de que ahora mismo estamos tan desbordados que no sabemos quién entra a nuestro país. Eso es muy grave y estamos en alerta 4 antiterrorista y da igual, porque no sabemos quién entra. De verdad que esto hay que hacérnoslo mirar. Es grave que no se le pueda garantizar unas condiciones mínimas a los propios inmigrantes y es muy grave que la respuesta a los policías cuando piden unas condiciones mínimas al menos para quienes tienen que cuidar sea poco menos que te chinchen.
que es lo que están haciendo. Luis Fer y Sandra, muchísimas gracias. Nos marchamos y ya saben, a levantar España o lo que nos dejen de ella.